Muy bien, vamos a contestar entonces las siguientes preguntas, ¿no? Paulatinamente. Dice, ¿cuál es el conteo mínimo de trombocitos, o sea, de plaquetas, que debe tener un paciente a ser intervenido quirúrgicamente de manera urgente? ¿Más de 200.000, más de 50.000, más de 100.000, más de 80.000 o más de 150.000? ¿Con cuánto ustedes dirán, este paciente puede ser intervenido, puede ser operado y no va a sangrar, ¿no es cierto? No va a sangrar demasiado, al menos, como para que tenga una hemorragia incontrolable y fallezca. ¿Cuál es el conteo normal de plaquetas? ¿De cuánto a cuánto va? De 150.000 hasta 300 o 350.000, ¿no es cierto? Ese es el rango en el cual se mueven las plaquetas. Entonces, estamos hablando de un paciente que va a ser operado, ¿ok? Y de manera urgente, dice. Podría tener algún grado de trombocitopenia. ¿Con cuánto será aceptable operar a un paciente para que no sangre, ¿no? Tengamos la seguridad de que no se va a morir desangrado cuando estemos operando? ¿Más de cuánto? Lo que tienen que tener en cuenta siempre es que sea más de 50.000, ¿ok? Con más de 50.000 el paciente puede ser intervenido de manera urgente, es una cirugía de emergencia, ¿ok? Más de 50.000. Menos de 20.000, recuerden que hay sangrado espontáneo, ¿no es cierto? Entonces está contraindicada la cirugía. Con menos de 50.000 no se puede operar. Muy bien, la pregunta 7 dice, ¿no? De los siguientes enunciados, indique cuál es el más sensible para descubrir patología oculta previa a la cirugía. El electrocardiograma, el examen completo de orina, la glicemia en ayunas, la anamnesis y el examen físico o el perfil de coagulación. ¿Cuál será? La anamnesis y el examen físico, ¿no es cierto? Eso también fue pregunta de residentado. Ojo, la historia clínica en realidad, ¿no es cierto? Una anamnesis y un buen examen físico. Muy bien, la pregunta 8 dice, la cifra mínima de hemoglobina que ofrece seguridad desde el punto de vista fisiológico para un aporte adecuado de oxígeno a los tejidos. Estamos hablando de un contexto quirúrgico, ¿no es cierto? Un paciente que va a ser sometido a una cirugía, ¿no? Estamos hablando de un paciente que tiene algún tipo de anemia y está caminando por la calle, ¿no? Estamos hablando de un paciente que va a ser sometido a una operación. ¿Cuál será la cifra mínima aceptable para poder operar a un paciente? 4 gramos por decilitro, 6, 8, 10 o 12. ¿Cuál creen? ¿Con 4 operarán? No, no sé, nunca se ha visto. ¿Con 12 creen que habrá algún riesgo? Difícil, ¿no es cierto? Con 12 casi está dentro de lo usual. ¿Con 6 será seguro operar a un paciente, creen? Les quedaría con 8 y con 10, ¿no es cierto? ¿Con cuál se quedaría? ¿Con cuál será seguro? Ya, seguro operar es con 10 gramos por decilitro, ¿ok? Es lo mínimo que pueden ustedes aceptar para ser sometido a un paciente a una cirugía. Si tiene menos de 10 y es una cirugía que necesariamente se tiene que hacer, tienen dos opciones: o transfunden al paciente o deben tener reserva en banco de sangre unidades con pruebas cruzadas para poder ser transfundido, ¿no? La otra pregunta que han hecho es, ¿en cuánto eleva una unidad de paquete globular la hemoglobina? Ustedes tienen un paciente con 5 de hemoglobina y quieren operarlo. ¿Cuántas unidades tendrán que pasarle para llevarlo a 10? ¿No? Porque 10 es la cifra, en teoría, mínima para poder operar un paciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas unidades le pedirán? Una unidad de paquete globular aproximadamente sube 1 punto la hemoglobina, ¿ok? Y 3 puntos el hematocrito, un aproximado. Lo mismo pasa, o cosa similar pasa con la trombocitopenia, ¿no? Con las plaquetas bajas. Las plaquetas bajas, cuando ustedes tienen un paciente con trombocitopenia, no sé, 10.000, 12.000 de plaquetas y tiene que ser operado, tienen que aumentar estas plaquetas a 50.000 por lo menos.
Entonces, normalmente las plaquetas, a diferencia de la sangre o del paquete globular, las plaquetas se van a transfundir en conjunto, o sea, en, ¿cómo les podría decir? En unidades, de varias unidades, en paquetes, ¿ok? Se transfunde de 5 a 10 unidades en promedio por transfusión. Más o menos una unidad de concentrado de plaquetas va a subir el conteo plaquetario entre 5 y 10.000, ¿ok? Más o menos, ese es un aproximado. También es un dato que deben recordar. Bien, muy bien, ahí está la pregunta, ¿no es cierto? Una unidad de paquete globular, ¿en cuánto eleva el valor de la hemoglobina? Habíamos dicho que era 1 gramo, ¿no es cierto? 1 gramo por decilitro, ¿no? La pregunta 9. Muy bien, la pregunta 10 dice: respecto a la transfusión plaquetaria en pacientes prequirúrgicos es falso. Un concentrado plaquetario aumenta el recuento plaquetario en 5.000 a 10.000 plaquetas por milímetro cúbico. La dosis habitual de un adulto es de un concentrado plaquetario por cada 10 kilos de peso. El rendimiento es mayor en pacientes con fiebre o sepsis. Se recomienda transfundir en pacientes que serán sometidos a cirugía con conteo menos de 50.000 plaquetas. La dosis usual de concentrado de plaquetas es en cuotas de 7 a 10 unidades. ¿Cuál será lo falso acá? A ver, un concentrado de plaquetas aumenta el recuento en 5.000 a 10.000, ¿cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? Habíamos dicho que sí. La dosis habitual en un adulto es de un concentrado plaquetario por cada 10 kilos de peso, ¿no? La dosis usual, ¿no? Puede ser más, puede ser menos. Lo usual, un paciente de 70 kilos, en todo caso, tendrá que recibir 7 unidades, ¿ok? Aproximadamente entre 5 y 10 unidades se transfunden por vez, ¿no? Cuando hay necesidad de transfundir. Entonces eso es cierto también. La dosis usual en concentrado de plaquetas es en cuotas de 7 a 10 unidades, cierto. Les quedan 2, ¿no es cierto? El rendimiento es mayor en pacientes con fiebre o sepsis, y la D, se recomienda transfundir en pacientes que serán sometidos a cirugía con conteo menor de 50.000. ¿Cuál creen que es lo falso ahí? ¿Creen que cuando el paciente está con fiebre o con un estado séptico será necesario transfundir menos plaquetas porque el rendimiento es mayor? No, no es cierto. La fiebre y la sepsis normalmente producen consumo plaquetario. Es un dato muy importante. Pacientes, por ejemplo, con sepsis severa, con infecciones tipo, por ejemplo, una colangitis tóxica, ¿no? Que es altamente mortal, normalmente tienden a disminuir sus plaquetas, ¿ok? Tienden a disminuir sus plaquetas. Cuando el paciente se empieza a recuperar, hay veces hay un aumento exponencial de estas plaquetas y las plaquetas van a empezar a subir, pero es cuando ya está saliendo del estado grave, ¿ok? Entonces, la sepsis, la fiebre, no se olviden, van a hacer o van a producir consumo plaquetario, ¿no? Van a destruir plaquetas. Muy bien, la pregunta 11 dice: el riesgo quirúrgico cardiológico es un predictor de muerte y complicaciones cardíacas severas perioperatorias, infarto cardíaco en el postquirúrgico inmediato, muerte no cardíaca en el intraoperatorio, complicaciones vasculares perioperatorias o muerte cardíaca intraoperatoria. ¿Cuál será? ¿Qué habíamos dicho del riesgo quirúrgico cardiológico? ¿Qué cosa predecía? Muerte o complicaciones graves, ¿no es cierto?, de origen cardíaco en el intra o el posoperatorio inmediato. Entonces, será muerte y complicaciones cardíacas severas perioperatorias, pues, ¿no? O sea, en el intraoperatorio o el posoperatorio inmediato. Muy bien, la pregunta 12 dice: luego del abandono del tabaco, el tiempo mínimo de espera para realizar una cirugía electiva con la intención de disminuir significativamente la acción nociva de este es 8 semanas,
6 meses, 12 semanas, 4 semanas, o no llega a mejorar nunca la función mucociliar. O sea, ¿qué pasa, no? Los pacientes que fuman y son fumadores pesados, o sea, fuman varios cigarrillos o cajetillas por día, normalmente van a tener un enlentecimiento de la función mucociliar o la desaparición de estos cilios en el tracto respiratorio alto. ¿Ok? Eso va a conllevar al acúmulo de secreciones, va a conllevar a microatelectasias y finalmente puede conducir a problemas de neumonías secundarias. Entonces, para disminuir el riesgo de esto, normalmente al paciente que va a ser sometido a cirugía se le indica que no fume, ¿no? Con la finalidad de que la función mucociliar se recupere y paulatinamente el riesgo neumológico disminuya, pues, ¿no? Que puede estar en un 2 o 3 para que vaya bajando. Esa es la idea. Entonces, ¿cuánto tiempo antes de la cirugía el paciente debería dejar de fumar para que su riesgo disminuya? Esa es la pregunta que están haciendo acá, ¿no? Le dicen 8 semanas, 6 meses, 12 semanas, 4 semanas, o es invariable, ¿no? No va a pasar nada, puede dejar de fumar y la función mucociliar no se va a recuperar. No, en general, cuando tienen un paciente fumador y fumador pesado, tienen que darle por lo menos un mes sin tabaco, ¿ok? 4 semanas, para que la función mucociliar mejore. Muy bien, la pregunta 13 dice, para disminuir el riesgo de disfunción pulmonar en el posoperatorio no se recomienda, no se recomienda, dice, nebulizaciones, ejercicios respiratorios, espirometría de incentivo, adecuado manejo del dolor o decúbito obligado. Por ejemplo, tiene un paciente que va a ser sometido a una cirugía cerca al diafragma, ¿no? En el abdomen superior o en el tórax inferior. Y por ende este paciente puede tener alguna complicación pulmonar posoperatoria. Las complicaciones pulmonares son las más frecuentes, ¿no? A nivel de todas las complicaciones, ¿no? El sistema que se afecta con más frecuencia es el sistema respiratorio dentro de las complicaciones posoperatorias. Muy bien. A este paciente, dice, no se le recomendaría nebulizaciones. ¿Le hará daño que lo nebulicen a un paciente que tiene alto riesgo de complicaciones pulmonares? No, ¿no es cierto? Más bien las nebulizaciones van a fluidificar las secreciones y esto va a hacer que sea más fácil de expectorar. ¿Ok? Ejercicios respiratorios. ¿Será contraproducente que haga un paciente ejercicios respiratorios si tiene riesgo de complicaciones pulmonares? Al revés, ¿no es cierto? Los ejercicios respiratorios, tipo la espirometría de incentivo, por ejemplo, ¿no? Habrán visto los pacientes alguna vez soplar un aparatito con una especie de tubo y una bolita ahí que sube y baja, ¿no es cierto? Eso se llama espirometría de incentivo. El soplar, o sea, el inspirar, tomar aire, y después exhalar, expirar y soplar con fuerza, hace que la ventilación mejore, disminuye las posibilidades de hacer atelectasias o aspiraciones. Entonces, es importante que el paciente haga ejercicios respiratorios o se le haga su espirometría de incentivo. Muy bien, ¿qué será mejor al paciente? A darle un decúbito obligado o un adecuado manejo del dolor. El adecuado manejo del dolor creen que tendrá que ver en la disminución del riesgo de complicaciones respiratorias. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cuando un paciente está adolorido, tiene una incisión, por ejemplo, una subcostal amplia o una subcostal bilateral, la inspiración va a producir dolor. Al producirle dolor, va a hacer inspiraciones de bajo volumen, ¿ok? No va a ventilar adecuadamente. Entonces, eso va a predisponer a que acumule secreciones. El paciente que tiene dolor no va a poder expectorar adecuadamente, no va a poder hacer ejercicios respiratorios adecuados. Entonces, el manejo del dolor es muy importante para disminuir el riesgo de complicaciones posoperatorias. El salir de la cama, el ponerse de pie, el deambular o estar sentado,
disminuye el riesgo de complicaciones pulmonares también. Entonces, esto más bien está contraindicado, ¿no es cierto? El decúbito obligado no debe indicarse a los pacientes que tienen riesgo de complicaciones pulmonares. Muy bien, la pregunta 14 dice, son factores de riesgo para la aparición de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, excepto fumadores crónicos, portadores de neoplasias, cirugía ortopédica, obesidad o insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál será? La trombosis venosa profunda es la presencia de un coágulo en alguna vena importante de los miembros inferiores, normalmente, ¿cierto? Con mayor frecuencia. Estos coágulos o estos trombos, si se alojan en venas que están por encima de la rodilla, o sea, a nivel del muslo, tienen alto riesgo de desprenderse y viajar por el torrente sanguíneo y alojarse finalmente en los pulmones. A eso se llama tromboembolia pulmonar. Podrían alojarse en cualquier otro órgano también y producir un embolismo cardíaco, cerebral, etc. ¿Ok? Entonces, les preguntan, son factores de riesgo para la aparición de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar específicamente, ¿no? Excepto, dice, fumadores crónicos, portadores de neoplasias, cirugía ortopédica, obesidad o insuficiencia cardíaca. ¿Cuál será? El excepto. A ver, vayamos. Cirugía ortopédica. La cirugía ortopédica creen que aumentará el riesgo de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar. Sí, ¿no es cierto? Es una de los factores de riesgo más importantes. Uno, por el trauma que se genera en los miembros, especialmente en el miembro inferior. Y dos, el decúbito en el que va a estar el paciente en el posoperatorio. Eso va a generar un aumento del riesgo. La obesidad también, ¿no? La obesidad va a implicar un aumento del riesgo de trombosis venosa profunda y de embolismo pulmonar, debido a dos cosas. Uno, el obeso tiene más tejido celular subcutáneo, con el cual tiene que pelear el corazón para poder dar una buena circulación. Por ende, el obeso extremo en especial va a tener una disminución del flujo sanguíneo. El obeso extremo también, o el obeso en sí, normalmente es difícil que se ponga a deambular, salga de la cama, empiece su actividad en el posoperatorio. Entonces, eso aumenta el riesgo de trombosis venosa. Muy bien. Los portadores de neoplasias, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de estómago, muchas veces incluso debutan con trombosis venosa profunda, ¿no es cierto? Es como un síndrome paraneoplásico, es un factor de riesgo también. Les quedaría dos, fumadores crónicos o insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál creen que sea más riesgoso? Pacientes que son fumadores crónicos tienen alto riesgo de tener complicaciones respiratorias. Ojo, pero la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar son complicaciones vasculares, no tienen nada que ver con el hábito tabáquico. Sí, en cambio, la insuficiencia cardíaca produce un enlentecimiento de la circulación y un aumento del riesgo de trombosis venosa profunda. Pero el hábito tabáquico va a producir un aumento del riesgo de complicaciones pulmonares, ¿ok? Pero no se olviden, la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo, son complicaciones vasculares, ¿ok? Netamente vasculares. Muy bien, la pregunta 15 dice, ¿cuál es el régimen que ha demostrado que tiene beneficios para la profilaxis de tromboembolismo posoperatorio? Tienen enumerado ahí del 1 al 4, deambulación temprana, vendaje elástico de miembros inferiores, bajas dosis de heparina, heparinización total, ¿no? Le dicen A, 1, 2 y 3, 2, 3 y 4, solo 1 y 3, solo 2 y 4, o todas. A ver, vayamos. La deambulación temprana.
¿Será un factor protector o no? Sí, no es cierto, es un factor protector. Disminuye el riesgo de trombosis venosa profunda. El hecho de pisar, de deambular, mejora la circulación en miembros inferiores, aumenta la velocidad de flujo en las venas, el flujo sanguíneo en las venas, y disminuye la posibilidad de trombosis, pues, ¿no? El vendaje elástico de miembros inferiores, si bien es cierto, está discutido actualmente, no antes se tenía por sentado que era un protector, ¿no? Pero ahora se discute su eficacia, pero sí está probado que podría disminuir un tanto el riesgo de hacerlo adecuadamente. No es vendar el miembro inferior de cualquier manera, hay que aumentar la presión en la punta de los pies, no dejar de vendar ningún espacio, inclusive el talón, y ir disminuyendo la presión a medida que avanza el miembro inferior, y vendar hasta por encima de las rodillas, es lo ideal, ¿ok? Entonces, un vendaje elástico en miembros inferiores podría disminuir el riesgo. Bajas dosis de heparina, ¿será o no? Es el tratamiento principal, ¿no es cierto?, profiláctico de la tromboembolia pulmonar, para prevenir la tromboembolia pulmonar. Baja dosis de heparina o de heparina de bajo peso molecular, cualquiera de las dos. La heparinización total, no, ese es el tratamiento, ¿no es cierto? Cuando hay una trombosis venosa profunda, lo que se hace es, se anticoagula, pues, ¿no? Entonces, si se va a anticoagular, ya no es el tratamiento, ya no es profilaxis de la tromboembolia pulmonar, ¿ok? Entonces, aquí la respuesta es la A, ¿no? 1, 2 y 3 son las respuestas correctas. Muy bien, ¿qué más vamos a hablar? Hace más o menos cerca de 60 años o algo más, la Sociedad Americana de Anestesiología clasificó a los pacientes que van a ser sometidos a cirugía en grados que van del 1 al 5. ¿No? Es una clasificación muy sencilla, la cual ha permanecido vigente con muy poca variación, ¿no? Actualmente la que se usa es esta, que va del ASA 1 hasta el ASA 5. Normalmente los pacientes que tienen menor riesgo anestésico, o sea, menor ASA, van a ser los pacientes que van a ir mejor en el postoperatorio, a diferencia de los que tienen un ASA mayor. El ASA 1 es aquel paciente sano menor de 70 años. El ASA 2 es aquel paciente que tiene una enfermedad sistémica leve o está sano, pero es mayor de 70 años. Una enfermedad sistémica leve puede ser, por ejemplo, una hipertensión controlada, ¿ok?, que no tiene daño en órganos diana, no tiene cardiopatía, nefropatía, o es un paciente sano pero tiene más de 70 años. El ASA 3 es aquel paciente que tiene una enfermedad sistémica severa pero no incapacitante, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una hipertensión arterial no bien controlada, ¿no es cierto?, que puede tener algún daño en el corazón, por ejemplo, una cardiopatía, ¿no?, hipertrofia del ventrículo, etcétera, disminución de la fracción de eyección, pero no lo incapacita, hace su actividad normal. El ASA 4 es aquel paciente que tiene una enfermedad sistémica severa, pero es incapacitante, un hipertenso, por ejemplo, que hace una miocardiopatía y presenta una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, una clase funcional alta. Entonces este paciente ya tiene problemas discapacitantes. El ASA 5 es el paciente moribundo, con una expectativa de vida menor a 24 horas sin la cirugía, es el que tiene más alto riesgo de fallecer. Normalmente han preguntado 2 veces ya sobre el ASA, y lo que han preguntado es el ASA 2 y el ASA 3, ¿no? Son lo que más preguntan, porque son los pacientes que más comúnmente se ven y en los que más comúnmente se hace este tipo de riesgo, ¿no? El ASA 2 es enfermedad sistémica leve, ¿no?, o paciente sano pero que tiene más de 70 años, ¿no? Y el ASA 3 es la enfermedad sistémica severa pero no incapacitante. De ahí viene la pregunta acá. Paciente con insuficiencia cardíaca con clase funcional 1 se considera con riesgo quirúrgico ASA clase 2, 1, 3, 4 o 5.
¿Qué será? Será un ASA 2, ¿no es cierto? Un ASA 2. Tiene una insuficiencia cardíaca, pero con clase funcional 1. Este paciente aparentemente está sano, ¿no es cierto? Es una enfermedad sistémica leve. Muy bien, la pregunta 17 dice, en la valoración preanestésica, el ASA 3, dice, ¿no es cierto?, se refiere a un paciente con enfermedad leve o moderada, paciente moribundo, enfermedad sistémica severa e incapacitante, edad mayor de 70 años, enfermedad sistémica severa no incapacitante. ¿Cuál será? El ASA 3, dice, ¿no? El ASA 3 será el paciente con enfermedad sistémica severa, pero no incapacitante, ¿no es cierto? No incapacitante, o sea, la alternativa E. Muy bien, la pregunta 18 dice, de las siguientes entidades, ¿cuál se presenta como complicación de la anestesia raquídea? Cefalea, hipnosis, hipotermia, hipertensión arterial o hipertermia. Hay dos tipos de anestesia regional, ¿no es cierto? A grosso modo, hay una anestesia epidural o peridural, algunos le llaman, y hay otra anestesia raquídea. En la anestesia epidural no penetran la dura madre, ¿no es cierto? Lo hacen, llegan hasta el espacio intervertebral, ahí colocan la anestesia, muy cerca a la salida de los nervios raquídeos. En cambio, en la anestesia raquídea van a penetrar la dura y van a tener que instilar o inyectar la anestesia en el espacio subaracnoideo. Entonces, les dice, ¿cuál de las siguientes entidades se presenta como complicación de la anestesia raquídea? Les están preguntando de la última. ¿Cuál será? Hipertermia, hipertensión arterial, hipotermia, hipnosis o cefalea. La complicación más frecuente que presentan los pacientes con anestesia raquídea es la cefalea, o sea, el dolor de cabeza. ¿Por qué se produce? Cuando entran al espacio subaracnoideo y colocan la anestesia raquídea, el orificio por donde han inyectado la anestesia podría, es la teoría, podría permanecer abierto unas horas, un tiempo o días, y podría por ahí perder una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo. Al disminuir el líquido cefalorraquídeo, el cerebro, digamos, o el encéfalo va a traccionar las meninges, porque ya no va a estar, como decir, flotando, ¿no es cierto? Esa es la teoría. Esa tracción produce cefalea intensa. ¿Cómo se caracteriza? La cefalea en general se presenta a partir del tercer a cuarto día después de la anestesia raquídea. 1. 2. La cefalea aumenta cuando el paciente se incorpora y se acompaña de náuseas y de vómitos. Esas tres son las características. El paciente con cefalea post-anestesia raquídea, en general en decúbito, tolera el dolor, pero apenas se levanta, el dolor se incrementa, ¿no? Y es de moderado a severo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la cefalea post-anestesia? Si es leve, observación, no se hace nada, solamente se observa, se dan analgésicos y se le hidrata bien al paciente, se dice que tome bastante líquido y que guarde reposo. En unos días se debe recuperar totalmente. Si es moderado, al paciente hay que hidratarlo. Se le pone altos volúmenes de solución fisiológica, se le da antieméticos, analgésicos y se le pone en decúbito dorsal obligado. Con eso normalmente disminuye la cefalea al cabo de unas horas o días. Y en caso de cefalea severa, muchas veces se usa el parche hemático o el parche salino. ¿A qué se refiere en eso? En la misma zona de punción sacan o extraen un poco de sangre del paciente y inyectan esa sangre en la zona donde han realizado la punción raquídea. O inyectan solución fisiológica cerca a la zona donde han
realizado la punción, y eso va a producir un edema de la zona, de las partes blandas. Y ese edema va a producir el cierre del orificio por donde eventualmente ha estado perdiendo o saliendo el líquido. ¿Ok? Y ese es el tratamiento de la cefalea post-punción, ¿no es cierto? Post-anestesia regional. Muy bien, la pregunta 19 dice: el examen auxiliar útil para valorar el riesgo de complicaciones en pacientes renales intervenidos quirúrgicamente es la urea, el potasio sérico, la depuración de creatinina, el dosaje de gases arteriales o la creatinina. ¿Cuál será? Habíamos dicho que era la depuración, ¿no es cierto?, de creatinina. Ojo, ¿no? La depuración. No era la creatinina sola, sino la depuración de creatinina, ¿no? El examen auxiliar útil para valorar el riesgo de complicaciones en pacientes renales.